La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba, el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre del espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. Hola curiosos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el 2 de octubre del 68, así que esto es un memorial. Creemos que es importante que las generaciones de hoy en día sepan qué pasó el 2 de octubre, porque en lo personal siento que a veces como que se está diluyendo un poco lo que fue el contexto histórico de este movimiento tan importante, ¿no? Así es, Jesús. Por ejemplo, muchos no saben que no solamente había en ese momento protestando estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde varios estudiantes de diversas universidades estaban protestando por algunas violaciones que se habían hecho días anteriores, más bien meses anteriores, en las universidades. Había entrado el ejército a la UNAM y varios estudiantes de vocacionales y del CCH habían sido atacados por policías y personas del ejército. Es por eso que los estudiantes se decidieron a protestar esa noche en Tlatelolco. El conflicto no nada más incluyó los hechos violentos en cada una de las escuelas, sino que habría que contextualizar un poco que este movimiento tenía repercusión mundial, no nada más fue lo que había pasado en México, porque a veces siento yo que se quiere reducir mucho a ciertos conflictos entre los propios estudiantes dentro de algunas escuelas, grupos de choque. Sin embargo, el movimiento libertario de la juventud del 68 iba más allá y no nada más abarcaba el área de los estudiantes, sino también movimientos culturales como la música, la forma de vestir, la ideología política, inclusive tenían mucho que ver con el origen de este importante movimiento, que como bien vamos a ver ahorita, termina en una masacre bastante triste. Así es, como Jesús menciona, hubo varios artistas involucrados, como Leonora Carrington, José Revueltas y Carlos Monsiváis. Es importante mencionar que también en ese momento del 68 México se encontraba en un contexto cultural y social muy importante. Uno de los principales acontecimientos era las Olimpiadas del 68, que iba a ser México sede. Sin duda no podemos dejar de ser sensibles ante la manera en que se reprimió el movimiento. El gobierno priista de aquel entonces tomó la decisión, ya en una fecha muy cercana a las Olimpiadas, como bien dice Ake, que se iban a desarrollar en ese año, tomó la determinación de reprimirlo violentamente con una gran matanza, que los medios en aquel entonces trataron de minimizar al máximo. Por supuesto, llevados de la mano con las versiones oficiales del gobierno, hablaban de un conflicto violento entre los mismos estudiantes que se reprimió por los soldados y que habían resultado entre 10 y 20 muertos. Sin embargo, se llegan a manejar cifras, no oficiales por supuesto, de varias centenas de personas que perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas el día del último mitin en el que se reprimió este importante movimiento. Así es, como menciona Jesús, una de los principales problemas fue la impunidad, que ya no se hizo nada al respecto de todos estos asesinatos y desapariciones, porque muchos de estos estudiantes jamás volvieron a ser vistos. Entonces es algo que tenemos que recordar porque es muy importante. Visiten Tlatelolco, es un sitio en el que no solamente hablar de la Plaza de las Tres Culturas y del mitin del 68 implica la carga histórica del sitio. Desde luego también tiene una capa prehispánica, otra virreinal y la contemporánea, que créanme que hacen de Tlatelolco un lugar muy especial. El 2 de octubre es una herida que tenemos los mexicanos. Por eso también les traemos unas recomendaciones para que entiendan un poco este contexto cultural y social que se vivió en ese año. Por ejemplo, una de ellas es La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y El Libro de los Días y los Años de Luis González de Alba, que falleció en el 2016 y que también este video va conmemorado para él. Una extraordinaria película de los años 70, mexicana, que se grabó en uno de los departamentos del edificio Chihuahua de Tlatelolco. A mí me parece que es la mejor expresión cineasta de lo que fue el movimiento, porque además de que no ves explícitamente la violencia del momento en la Plaza de las Tres Culturas, desde el interior del departamento entiendes perfectamente el desarrollo de los hechos, ¿no? hacia el exterior. Esa es una que por supuesto tiene actuaciones muy buenas, como la de María Rojo o Héctor Bonilla, o los hermanos Bichir, por ejemplo, y la otra que no está relacionada directamente con el movimiento del 68 en Tlatelolco, pero tiene que ver con el contexto estudiantil, que es la película de Canoa, que es la de unos estudiantes que van al pueblo de Canoa, justamente, querían subir al volcán de la Malinche, y el contexto religioso del padre hace que termine en hechos violentos muy parecidos a los de Tlatelolco, pero todo inmerso en el mismo contexto del movimiento estudiantil de aquel año. Bueno, eso sería todo, curiosos. Coméntenos ahí abajito qué es lo que ustedes piensan sobre
sobre el 2 de octubre o algunas otras recomendaciones que tengan para que los demás podamos conocerlas. Entonces cuídense mucho, curiosos, y recuerden que la curiosidad no mató al gato. Nos vemos.